buenos días. Vamos a dar inicio con esta sesión en el sentido de terminar con lo que son los testamentos. En cuanto a los testamentos, vamos a recordar que hay testamento público abierto. Testamento público cerrado. Testamento marítimo. Testamento militar. Y así como vamos a encontrar determinados tipos de testamento, vamos también a identificar cada uno de ellos. De hecho, en nuestro Código Civil encontramos los tipos de testamentos que tenemos. Ahora, la sesión pasada vimos cada uno de los testamentos y cuáles son los herederos o las personas que pueden heredar. Nos vamos a abocar ahora a la sucesión legítima o intestamentaria. Recordemos que dentro de la sucesión legítima, mejor dicho, dentro de la sucesión, tenemos dos tipos de sucesiones, la legítima y la intestamentaria, ¿correcto? ¿Cómo vamos a definir a la sucesión legítima? Explicar a lo que es la sucesión legítima. Ahora estamos abriendo otra pizarra. Voy a poner acá, sucesión legítima. En la que a falta de testamento eficaz, los bienes hereditarios son distribuidos de acuerdo con las disposiciones de la ley. De esta manera vamos nosotros a definir a la sucesión legítima. Ahora, por este lado vamos a poner entonces cuáles son los casos en los que no se abre. Casos en los que no se abre. Por supuesto, uno de ellos es la falta de testamento. Testamento nulo. Testamento parcial. Testamento caduco. O testamento caduco. ¿Correcto? Dentro del testamento caduco, ¿cuáles son? Y aquí vamos a empezar a delimitar esta parte. Nada, aquí está. Y luego, casos en los que se abre, cuando hace falta el testamento, por supuesto. Testamento nulo, claro. Testamento parcial, muy bien. Y testamento caduco. Dentro del testamento caduco, vamos a ver 4 supuestos. El primero es muerte del testador, del heredero.
va posterior, incapacidad del heredero. Renuncia del heredero. Y después de renuncia del heredero, tenemos también que podemos y en forma de la renuncia del heredero, que es otra de las causas por las cuales un testamento puede volverse caduco, vamos a ver que también la renuncia del heredero finalmente, no, ya está, renuncia del heredero, y el último será falta de cumplimiento de la condición. De la condición. ¿Correcto? Ahora, orden en la sucesión legítima, otro tema muy importante. Orden en orden de sucesión. Esta orden ya la hemos nosotros visto, ya la hemos platicado. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quiénes son los que heredan? La ley manifiesta que por disposición de la ley y nos va dando el orden, ¿sale? Y para esto nos vamos a remitir al Código Civil del Estado de Puebla, nuestra legislación civil. En donde el artículo 3107, si no mal recuerdo. 2120, 2129. Que nos va a indicar cuáles son las personas que heredan, en qué orden, por disposición de la ley. Y obvio es que en primer lugar vamos a obtener a los descendientes nacidos o póstumos. Pues acá vamos a poner descendientes nacidos póstumos.
el cónyuge o concubino o concubina. Que sobreviva. Los descendientes, no, los ascendientes. Los parientes colaterales hasta el grado indicado. Parientes hasta determinado grado. Y por último, por supuesto que la UAP y asistencia pública. Por partes iguales. Bueno, eso en cuanto a quienes heredan. La otra parte que podemos nosotros también analizar de manera gráfica es sucesión de la concubina. ¿Correcto? Porque es algo novedoso. Concubina o concubino. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es demostrar efectivamente demostrar el concubinato. ¿Cómo vamos a demostrar el concubinato? Número 1. Ya bien sea con una información a perpetua. Pero también con hijos habidos dentro de la relación y que tengan menos de un año. Es decir, la ley justifica que deben de ser 2 años de relación, pero puede ser menos de un año, es decir, si se tienen hijos dentro del año a la relación, con un solo hijo, es más que suficiente. Estos son los requisitos que se necesitan. Ahora, ¿cuál es el antecedente? Hay que tomar en cuenta que la sucesión llamada legítima, también podemos llamarla intestada, o también podemos llamarla ab intestato. Tiene lugar cuando el de cuyus, que es el difunto, no ha otorgado testamento y la transmisión de los bienes hereditarios se hace de conformidad con las disposiciones de la legislación civil. Así como a la sucesión testamentaria se le llama voluntaria por ser la expresión de la voluntad del autor de la herencia mediante un documento llamado testamento, de igual manera a la sucesión intestada se le denomina legítima por ser la ley la que dispone la forma de liquidar el patrimonio del difunto.
Y lo que significa que la ley suple la voluntad del autor de la herencia. Ahora, el origen del sistema de sucesión legítima que se encuentra en el derecho romano. Recuerden ustedes que el derecho romano pues es nuestro antecedente más remoto y que es el origen del derecho, ¿correcto? En este se distinguen tres clases de heredero. Herederos sui, herederos voluntarios, necesarios. De hecho, acá se los voy a... Herederos herederos voluntarios y herederos necesarios. ¿Correcto? Ahora, los primeros pues, eran los sujetos a patria potestad. El pater que fallecía, que por eso lo hecho, pues quedaban sui juris. Los voluntarios, que eran los extraños señalados por el testamento o en el testamento del pater, ajenos a su familia. Y el necesario, el esclavo, cuando su dueño no tenía otros herederos y se requería de que alguno cuidara del culto militar, familiar, pues heredar era obligatorio. Ahora, desaparecido el sistema romano, se consideró como un deber natural que el padre dejara a los hijos, al cónyuge y ascendientes, los bienes que en alguna medida todos habían contribuido a formar. Ahora, como una forma de conservar la organización económica basada en la organización familiar, se instituye el mayorazgo. Este consistía en la manera obligatoria de transmitir la herencia al hijo mayor masculino, que lo que permitía perpetuar en la familia ciertos bienes con el propósito de evitar la dispersión del patrimonio. Esta institución del mayorazgo fue abolida y en nuestro derecho la sucesión legítima ocurre cuando el difunto o cuando el autor de la herencia no otorga testamento. Cuando el testamento perdió su validez, cuando el testamento solo abarca una parte de los bienes del testador, o cuando la institución de heredero no es eficaz. Aquí me permito hacer hincapié en esto. Cuando se abre la sucesión legítima o cuando nosotros podemos promover, cuando procede la sucesión legítima. Y les estoy dando diversas hipótesis. La primera, y lo vuelvo otra vez a mencionar, cuando el autor de la herencia no otorga testamento, es decir, no hay testamento, no le dio tiempo, no quiso, en fin, no hay testamento. Número 2, hay testamento, pero perdió su validez. Es decir, los herederos que están que no están de acuerdo con el testamento pueden volverlo no eficaz, no válido, ¿correcto? Y entonces, cuando pierde su validez, se abre la sucesión legítima. La tercera hipótesis, cuando el testamento solo abarca una parte de los bienes del testador. Aquí, cuando
se hace un testamento, pero olvida, o hay bienes que todavía no forman parte del patrimonio del decuyus, entonces se van a abrir las dos sucesiones, la legítima y la intestada. Perdón, la legítima o intestada y la testamentaria. ¿Por qué? Porque hay testamento, pero no abarca todos los bienes. Y entonces hay necesidad de abrir la sucesión. Y vamos con la cuarta hipótesis, cuando la institución del heredero es ineficaz. Sobre esto ya habíamos nosotros platicado sobre la institución de heredero, en el sentido que es importante la institución para poderlo realizar. ¿Okay? Vamos a abrir otra pestaña. Y aquí lo que procedería es entonces básicamente 4 preguntas que tendrán ustedes que contestar y ponerlas contestarlas en plataforma, ¿correcto? Que sería la primera, expliquen qué consiste la libre testamentificación. Número 1. Número 2. Expliquen qué consiste la sucesión legítima. La sucesión a intestada. Número 3. Explique en qué consiste la sucesión legítima. Número 4. Explique en qué consiste la sucesión por ley. Y tienen ustedes, vamos a ponerla en la plataforma. Recuenten de aquí. En la pestaña número 16. No, vamos a abrir otra. En la pestaña número 17, ¿correcto? En la pestaña número 17 vamos a agregar esta contestando actividad en clase.
Ahí están las preguntas. Y estamos a 30 de marzo. Son las 8 de la mañana con 40 minutos y tienen los 40 minutos, ¿va? Ahí está. Hola Dana, veo que ya te conectaste. Muy buenos días. Buenos días, profesora. Perfecto. Y hay una actividad para que la podamos contestar, ¿verdad? En lo que yo termino de poner unos temas y explicarlos para que tú en forma posterior los puedas replicar, ¿va? Sí, profesora. Ok. Entonces vamos a abrir otra pestaña y el tema que nosotros vamos a analizar en estos momentos es los casos en que se abre una sucesión legítima. En nuestro derecho, la sucesión legítima pues, tiene origen en el parentesco, pero parentesco consanguíneo, también en la adopción, en el matrimonio y en el concubinato. Entonces, esas son las cuatro. El origen de la sucesión legítima. El parentesco. Número 2. La adopción. Número 3. En el matrimonio. Número 4. El concubinato. ¿Correcto? Ahí tiene su origen. Ahora. Cuando no existe testamento, cuando el que se otorgó es nulo, cuando por cualquier causa no existe las primeras hipótesis de dificultad y han sido estudiadas en el testamento válido. Puede perder posteriormente su validez. ¿Correcto? Cuando el testador no dispuso de la totalidad, bueno, eso lo expliqué en la primera parte. El orden de los herederos también ya quedó claro. Ahora, vamos a ver otro tema más. ¿Vale? Abrimos otra pantalla y vamos a ver la sucesión por cabeza estirpe y
Sucesión por cabeza, estirpe y línea. La herencia también puede dividirse por cabeza, estirpe y línea. Por ejemplo, la sucesión por cabeza, cuando cada heredero hereda por sí mismo, no por representación. Y cuando, por ser todos los herederos de un mismo grado, les toca una parte alícuota. Por ejemplo, los hijos vivos de los cuyos, todos los hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, antes del matrimonio, después del matrimonio. Pueden haber o pueden coexistir hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, antes del matrimonio, después del matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahora, por estirpe, cuando la herencia no se transmite por derecho propio, sino en representación. Esto es por ocupar el lugar de un ascendiente. Ejemplo, los herederos de grado posterior que concurren con los de grado anterior. ¿Correcto? Por último, la sucesión por línea, es decir, se heredan los ascendientes de segundo o ulterior grado. Y a falta de descendientes, los más remotos. Recuerden que uno de los principios fundamentales es que los parientes más cercanos van a excluir a los más lejanos. Ahora, sucesión de los descendientes, el cónyuge, el concubino o el concubino. Aquí yo voy a traer a la mesa lo del Código Civil. ¿Correcto? El cónyuge superior y la concubina o concubino asisten a la sucesión o concurren a la sucesión en todos los órdenes con los descendientes. Solo a falta de estos heredan como únicos. La herencia legítima de la sucesión de los descendientes es la que se asegura en el estado los hijos suceden por partes iguales, con derecho de representación para los hijos, nietos, del hijo de muerto. Ahora, la sucesión del cónyuge supacente en la sucesión intestada asegura el derecho de una porción hereditaria del patrimonio, el de cuyos para quién, para el viudo o la viuda, sea en propiedad o en usufructo. Eso es en cuanto a la sucesión. Ahora, en sus derechos sucesorios, ya bien sea el concubino o la concubina, han sido equiparados a los cónyuges, es decir, han sido elevados al mismo rango de una esposa, de un esposo, es decir, de los cónyuges. Por lo tanto, todo lo establecido con respecto a los esposos será aplicado a los concubinos, siempre que llenen ciertos requisitos para la ley y que puedan ser considerados como tales. Por ejemplo, pues que se trate de una pareja monogámica, esto es, que la mujer tenga un solo hombre y el hombre una sola mujer. De lo contrario, ninguno de ellos tendrá derecho a ser considerado concubino. Que hayan vivido como marido y mujer bajo el mismo techo en los 2 años anteriores al fallecimiento del autor de la sucesión. Que aunque no hayan transcurrido 2 años, hayan tenido hijos de esa unión. Es importante que ya con la inclusión que hoy por hoy se prevé en todas las leyes, también el matrimonio no es nada más entre un hombre y una mujer, sino simplemente entre personas. Y la institución del concubinato también sigue las reglas del matrimonio, que es la unión de 2 personas.
¿correcto? Ahora, una pequeña pregunta que les voy a dejar pendiente y que espero que la próxima clase la puedan ustedes eh, la puedan contestar. ¿Hasta qué grado heredan los parientes colaterales? Ya sea igual o desigual. Esta pregunta la voy a dejar acá para que ustedes la puedan localizar en el Código Civil y la próxima clase podamos platicar sobre ello. ¿Correcto? Bueno. Inmediatamente después tenemos otro tema muy importante, que es el albacea. Esos son los dos figuras que vamos a ver. Vamos a definir al albacea. Vamos a explicar la naturaleza jurídica de la albacea. Vamos a explicar las distintas clases de albacea. Señalar las funciones, obligaciones, responsabilidades de la albacea. Plantear las reglas para fijar la garantía que debe otorgar el albacea. Indicar quiénes se pueden excusar de ser albacea, señalar los impedimentos para ser albacea, señalar cuál debe ser el pago por honorarios por el solo hecho de cumplir como albacea, indicar si debe de garantizar su función o no la debe garantizar, y si hay alguna excepción, indicar quiénes se pueden excusar de ser albaceas, diferenciar la remoción de albaceas del cargo de albacea, indicar el término de la albacea, exponer los casos en que los herederos pueden designar interventor en el juicio sucesorio, mencionar las funciones del interventor nombrado por los herederos, indicar los casos en que el juez debe hacer la designación del interventor forzoso y provisional, exponer las funciones del interventor cuando es nombrado por el juez, señalar cuál debe ser la remuneración del interventor, plantear los casos en que termine el cargo del interventor, en fin, son tantas las interrogantes que debemos nosotros de estudiar de manera juiciosa. Por lo pronto, lo primero o con lo que nos vamos a quedar es conocimiento albacea, el concepto de albacea. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. Ejecutor testamentario. Persona designada para que después de la muerte del autor de la sucesión efectúe administración
y liquidación de tu patrimonio. Ese es el almacén. El interventor. Persona. Designado. Por el juez. O los herederos. O legatarios. Para que se respeten los derechos. De determinados interesados en la asociación. Su función es vigilar al albacén. Este es y los dos tienen mucho deben de existir, ¿correcto? Ana, ¿pudiste hacer tu actividad, Ana? Ya casi la termino, profesora. Perfecto, yo la dejo, nos vemos la próxima clase. Bonito fin de semana. Sí, está bien, profesora. Gracias. Hasta luego.